Hablar de libertad en el contexto actual es sumamente complejo. El recorrido que llevaron a cabo aquellos que nos antecedieron para que sean cada vez menos las ataduras que subyugan al humano nos daban una percepción que, si miráramos atrás, nos puede parecer alentadora y quizás nos lleve a pensar a aquellos que aún no hemos logrado escapar de nuestra burbujea de ingenuidad, que la libertad es un derecho cuya vulneración es un asunto que hemos logrado superar hace ya muchos años. Byung-Chul Han escribió en su libro Psicopolítica que vivimos en una fase histórica especial, en la que la libertad da lugar a coacciones. La libertad del poder hacer genera incluso más coacciones que el disciplinario deber. El deber tiene un límite. El poder hacer, por el contrario, no tiene ninguno. Es por ello que la coacción que proviene del poder hacer es ilimitada. La libertad, que ha de ser lo contrario de la coacción, genera coacciones. Enfermedades como la depresión o el síndrome de burnout son las expresiones de una crisis profunda de la libertad. Ello nos lleva a cuestionarnos si vivimos en libertad o si, por el contrario, vivimos bajo una percepción de libertad que responde a una causa o beneficio de un tercero que nos sobrepasa como individuos. Parte de la ilusión de libertad que tenemos se debe a la presencia cada vez más recurrente de la tecnología en nuestras vidas. La tecnología ha llegado para unirnos, dicen, para hacer la vida del hombre más sencilla. Y esto es en parte cierto, pero también debemos observar aquello que no se encuentra a simple vista. Vaya, cuestionarnos si la tecnología nos acerca hacia la libertad, o si por el contrario, nos somete. El 80% de personas que viven en las urbes del Perú poseen al menos un celular, y los smartphones ya se han vuelto parte de nuestra cotidianidad. Es casi una necesidad básica poseer un celular para asegurar la comunicación. Pero más que para una comunicación con personas cercanas cuando éstas se encuentran a distancias que no nos es posible acceder, nos es indispensable para poder acceder al mundo virtual, el mundo de las redes, en donde construimos una identidad en función al contenido que subimos o producimos y que el mismo se encuentra condicionado a la aceptación social que recibamos en las plataformas digitales. Las fotos o publicaciones que empiezas a subir cada vez se condicionarán más a cuántos likes, cuántos faps o cuántos comentarios recibas por ellos, obligándonos a autolimitar nuestras distintas formas de expresión como individuos a un puñado de tendencias que, sabemos, son las que mayor aceptación tendrán en la plataforma. Esto es sumamente preocupante. Nuestra identidad está siendo moldeada por las redes sociales que usamos, las cuales, por cierto, pertenecen a una sola persona. Las redes sociales, entonces, terminan en la mayoría de los casos por limitar nuestra personalidad, identidad, gustos, amistades y expresión. En conclusión, terminan por arrebatarnos nuestra libertad. Mientras pensemos que nuestra aceptación en la tribu se encuentra condicionada, a lo que reflejamos en el mundo digital, pues no seremos libres. En condiciones normales podríamos proponer soluciones tan drásticas como cerrar nuestras cuentas y adentrarnos en las relaciones sociales de manera más directa, y que a pesar de que las interacciones serán muchas menos que en las redes sociales, serán verdaderas y probablemente más beneficiosas. Pero adivinen qué, estas no son condiciones normales. Si bien nuestra libertad se veía mermada a consecuencia de nuestra cada vez mayor dependencia a las redes, ahora no tenemos ni la libertad de salir más allá de nuestra puerta. Existe un peligro real, que no solo nos afecta como individuos, sino que también puede afectar a las personas con las que habitamos, los cuales, para la mayoría de nosotros, se trata de nuestra familia. Así pues, se volvió una necesidad mantener una comunicación con otras personas, así sea de manera virtual. Ahora ya no solo interactuamos socialmente frente a una pantalla, pues todas nuestras actividades nos obligan a posicionarnos frente a un ordenador. Todas nuestras acciones terminaron por someterse a la tecnología. La circunstancia nos obligó a volvernos más dependientes de ella. Pero no todo este panorama tiene que ser completamente desalentador. Si bien es cierto que este no es un buen momento para ser optimistas, porque literalmente hay gente muriendo allá afuera, podemos encontrar maneras de llevar este encierro de una forma que nos sea más productiva como individuos. No dejarnos atrapar por las redes sociales, pues todas ellas se encuentran compitiendo por tu atención. Y adivina qué, casi nada de lo que ves ahí te va a servir en la vida para cuando sueltes el celular de la mano. Esta no es la primera cuarentena a la que se ve sometida la humanidad, tampoco la última.
siendo uno de los casos más llamativos el de Isaac Newton, el cual llevó a cabo sus investigaciones respecto al cálculo de fluxiones en el confinamiento de la Gran Peste de Londres ocurrida en el siglo XVII. Tal vez no podamos llegar a ser tan eficientes como Newton en su confinamiento, pero sí podemos convertir esta situación adversa en una excusa para desarrollarnos como personas. Es justamente ese motivo que nos trae aquí, poder conversar sobre nuestras apreciaciones personales respecto a la cuarentena, fomentar un espacio de conversación y solo tal vez ayudarlos a sentir que no están solos, que más allá de una pantalla se encuentran seres humanos con las mismas inquietudes y temores que ustedes. Quien les habla es Sebastián Alvarado, y en esta oportunidad nos acompaña Rodrigo Noriega y Alexandra Guerrero. ¿Cómo están, chicos? Bien, Sebas. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo están? Hola. Un gusto estar aquí, allá y donde sea que nos estén escuchando. Estamos en todos lados, por suerte. Es bastante, no sé, es bastante preocupante cómo es que la tecnología nos ha ido absorbiendo cada vez más como individuos. Y al final nos hemos terminado reduciendo a lo que expresamos en redes, pero es que tampoco es que tenemos otra opción para expresar nuestra individualidad, o siquiera como colectivo. Sí, bueno, o sea, todo es tan inmediato, todo es tan rápido, ¿no? Simplemente yo a veces me pongo a pensar, ¿no? Si la gente tuviera quizás noción o si recordara un poco cómo eran las cosas hace 20 años. Bueno, soy joven, pero yo me imagino que quizás alguna de estas personas que andan tan preocupadas, ¿no? Que sé yo, por sus hijos o sus familiares, que se pusieran a pensar, ¿no? En cómo solía ser antes, ¿no? Enviar una carta, ¿no? Que demoraba, no sé, 1 mes, 2 meses en llegar, ¿no? Y quizás sin respuesta, ¿no? Y ahora todos estamos tan afanados, ¿no? Y las redes nos permiten incluso explorar lo más enfermizo que hay en nuestras mentes, ¿no? En nuestro impulso de querer controlar todo. Sí, por supuesto. Y también de que este proceso de comunicación, antes de las redes, solía ser incluso hasta más privado, ¿no? Ahora es como que todo tiene que ser público, todo el mundo tiene que enterarse de lo que estás haciendo y a quién se lo estás dando, ¿no? Para que pueda ser aceptado, porque si no, no existe. O sea, nuestra existencia se ha reducido a las redes, a lo que mostramos en ellas, y la verdad es que es bastante triste. Siento que le están dando como que un lado un poco triste a lo que significan las redes sociales. Para mí depende de cómo lo uses también. Para mí es una gran herramienta que nos puede servir para muchas cosas. Y más ahora que en la pandemia nos hemos dado cuenta de la utilidad de lo que son, ¿no? El poder contactarnos a distancia, el hacer las clases también a través de una pantalla. Y no solo eso, sino que puedes llegar a dar a conocer todos los temas que tú quieras a través de los comentarios que haces, o como ustedes que se juntaron para hacer una página y hicieron una convocatoria y dan a conocer sus publicaciones, que no se quedan solamente entre su grupo de amigos, sino que se expande a cualquiera que compartan las mismas, ¿no? Sí, yo pienso que de alguna forma estamos siendo parte de una transición que yo creo que para algunos puede ser bastante dolorosa, otros, bueno, no tanto, porque recordemos que también no solamente esto sirve para, no sé, pues plantear soluciones o etcétera, ¿no? Sino también sirve para entretenernos, ¿no? El mundo virtual es cada vez más colorido, cada vez más lleno de filtros o de cosas que nos hacen ver la realidad de una forma mucho más positiva, o quizás de una forma, no sé, a mí me gustaría llamarlo nihilismo digital, pero no creo que sea el término apropiado, porque si bien, por ejemplo, los memes son una forma de encapsular una información así en el estado más diminuto, las personas también están empezando a usar los memes como argumentos, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay un problema, ¿no? O sea, más allá del hecho de que si bien es parte de un ejercicio de entretenimiento, ¿no? También, o sea, hay estudios que comprueban que ese ritmo es adictivo. ¿Por qué? Porque esa sensación de no felicidad, sino de satisfacción
es como una droga. No sé si es dopamina, creo que sí, ¿no? Pues sí, justamente los mecanismos de recompensa que de las que tiene nuestro cuerpo cuando hacemos uso de las redes sociales o de nuestro celular en general, tienen ese efecto, ¿no? El de generar dopamina. Entonces, el cuerpo se va volviendo cada vez más adicto y entonces necesitas esa inyección de dopamina y sientes esa necesidad de adentrarte en las redes, de revisar tu celular, de subir una foto y conseguir likes, ¿no? O comentarios, en su defecto. Pero sí existe una adicción a ello, ¿no? Desde que entré a la universidad, soy consciente de que de mi celular no me despego ni un segundo. Por un momento tuve la locura sentí que no era yo la persona cómo me presentaba en redes, y dije, no, wow, siento que me he perdido a mí misma. Entonces decidí dejar las redes por un momento. Cerré todo, cerré Facebook, cerré Instagram, hasta eliminé WhatsApp, y solamente me duró un mes, y volví de nuevo a lo mismo. Porque por más que yo haya querido seguir con ello, era imposible. Ya empezaba mis clases y toda la información la pasaban por WhatsApp. Y los grupos también de estudio, todo ello, o sea, todo necesariamente tiene que estar conectado en redes. Así que tuve que volver a lo mismo. Claro, sí, sí te entiendo. Y de hecho, le he escuchado eso a bastantes personas, decir de que siempre que tienen una crisis de identidad, lo primero que tienden a hacer es a cerrar sus redes, ¿no? Cierran sus redes y es extraño porque aparentemente las redes son como que este reflejo de nuestra identidad, ¿no? O cómo nosotros nos definimos como individuos y siempre... Claro, no digo que ese haya sido tu caso, ¿no? Una crisis de identidad, pero Creo siempre que lo es pero... Claro, sí, 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 se lo he escuchado a bastantes personas, de hecho, ¿no? Pero claro, o sea, en un mundo cada vez más dependiente de la tecnología y de las redes, es sumamente difícil hacer esto, ¿no? O sea, es prácticamente un ejercicio de aislamiento, el eliminar tus redes y tratar de volverte más independiente de ellas, porque al final te terminas recurriendo, o sea, nuestras dinámicas sociales se están limitando cada vez más a las redes y en este contexto de la pandemia es aún más porque necesitamos las redes para ser seres sociales ahora mismo, más allá de nuestra casa, porque creo que la mayoría de nosotros no está teniendo contacto con gente más allá del encierro. Sí, bueno, yo respecto a la crisis de identidad, a mí lo que me preocupa, o sea, yo creo que, bueno, muchas personas han tenido ese momento, ¿no? En el cual quieren dejarlo todo, ¿no? Pero previo a esas crisis de identidad, lo que yo he podido al menos notar en algunas personas es que hay una especie de doppelganger, ¿no? Es un doble, el que está hablando en redes. Por ejemplo, no es Rodrigo, es, no sé, Santiago, ¿no? Santiago dice cosas interesantes, Rodrigo se las guarda, ¿no? O Santiago es gracioso, pero pucha, a mí me lornean en la universidad, ponte, ¿no? Entonces, hay esa subdivisión y yo creo que es parte del proceso de la formación de la personalidad. Yo recuerdo que tuve esta conversación con una psicóloga y ella me explicó que, o sea, no hay forma en la cual un ser sea siempre sí mismo. No sé si me entienden. O sea, sino que lo que lo rodea va a definir también el comportamiento que tenga en ese momento. O sea, no hay forma de que, qué sé yo, la forma quizás como se presenten ustedes vaya a ser la misma con cómo se presenten en otro tipo de situaciones, ¿no? Y en redes de alguna forma va plasmándose la pintura de otro personaje, ¿no? En parte el desarrollo de nuestra personalidad está condicionado a nuestro contexto, ¿no? Y no, claro, o sea, yo no voy a entrar no voy a estar en una tribu, en un grupo social en la cual, por ejemplo, todos tienen una marcada tendencia política y yo voy a llegar con una que es totalmente contraria, ¿no? O sea, voy a ser excluido de la tribu y justamente el cerebro humano está diseñado para la supervivencia y para
y parte de la supervivencia se basa en tratar de encajar dentro de la tribu. Es por esto que somos muy fácilmente influenciados por el resto, por nuestro contexto. No sé si podría identificarme como eso de que todo lo que comparto quiero que esté aceptado por los demás. La verdad, personalmente considero que todo lo que comparto en Facebook, en redes, en estados, no soy yo. O sea, solo son cosas que me hicieron reír y las comparto por ella, pero no me identifico con lo que comparto. Tampoco busco como que aceptación de lo que comparto, porque es más, creo que las personas que pueden ver mis estados solamente son unas 20 personas y eso, como que son personas que sé que simplemente se van a reír y que no van a juzgar por las cosas que comparto, ¿no? Claro, pero es que también, o sea, nos hemos vuelto como que dentro de las redes sociales como que pequeños productores en las cuales nuestros consumidores son nuestros contactos. Entonces es como que tenemos que estar constantemente alimentando y alimentando a nuestros contactos, ya sea con memes, ya sea con frases, ya sea con contenido digital en general, ¿no? Y o sea, somos como los productores de una maquinaria más grande que viene a ser en este caso Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, ¿no? O sea, nosotros somos los que les estamos generando el contenido. Ellos solamente nos están dando la plataforma. Somos pequeños agricultores de memes, ¿no? Somos sus minions, en verdad. Claro. Pero también sería interesante evaluar cómo es que, o sea, es cierto, o sea, no todo tiene que ser por qué ser necesariamente desalentador, o sea, sí, lo es, pero no todo necesariamente. Entonces, ¿de qué manera podemos darle tal vez una vuelta a eso, darle una función, no sé, tal vez más productiva como para construirnos como individuos o a las personas que tenemos agregadas? Creo que sería una buena pregunta. Politizar las redes. Es que politizar las redes también, o sea, es caer en un absurdo, o sea, las redes, la política en las redes se basa meramente en memes prácticamente, ¿no? O sea, lo malo de las redes es que tu opinión es tan válida como el tipo que te responde tu comentario, ¿no? O sea, tú puedes, hacer un trabajo mental y esforzarte por construir un argumento medianamente válido y el siguiente comentario que te pueden poner tal vez no tiene nada que ver, pero va a ser igualmente válido y probablemente tenga más aceptación. Recuerdo que cuando peleaba así, tuve mi época de discutir con argumentos en Facebook, un error, que ya no lo hago, pero cada vez que me demoraba para pensarla y responderla, me respondían con memes. Nada más. Es como que pero responde lo que te estoy preguntando, y otra vez me respondían solo con imágenes, ¿ah? Ni siquiera con argumentos. Y ahí murió la discusión, ¿no? Y lo peor de todo es que me hacían sentir, o sea, yo me sentía tonta por estar discutiendo en lugar de que la otra persona, porque no vio ni su opinión, simplemente por seguir la discusión. Claro, o sea, es de alguna forma, es como que imagínate que estás en el plano físico discutiendo con esta persona y de la nada la persona se da la vuelta y saca un panfleto o una cartulina, la saca de su mochila y te la muestra, ¿no? Y ya, o sea, Claro. hemos trasladado eso a las redes, ¿no? Y es un argumento válido. Sí, o sea, el ser humano más, no sé si más primitivo, pero sí tal vez el más absurdo, el más tonto es el que se termina plasmando en las redes, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos darle la vuelta a esto, no? O sea, ¿cómo darle un buen uso a las redes? Sobre todo más en este contexto. De verdad es que he encontrado muchas maneras. Con Facebook yo tengo una ficción de meterme en cualquier grupo que encuentre. Pero de cualquier tipo, o sea, en mi red estoy en grupos de cocina, de historia, de filosofía, estoy en grupos de enfermedades mentales, también uno de España, y, o sea, de diversos grupos, y yo solo me meto y dependiendo del contenido que ellos lancen y si algún contenido llama mi atención lo suficiente como para terminar de leer lo que han escrito o algo, me quedo y comienzo a interesarme por esas cosas, ¿no? También me encantan ver videos, me encantan los documentales y a veces por Facebook se lanzan un montón de videos cortitos donde te resumen todo un documental y te mandan el link de donde puedes encontrar el documental completo.
O sea, creo que más depende de la persona, de lo que le gusta y cómo marca su contenido, porque de acuerdo a lo que él va poniendo me gustas, el propio Facebook, o sea, la propia página te va a lanzar como que la información, te va a lanzar nuevas páginas para que tú conozcas. Eso. O sea, es en sí el algoritmo, ¿no? O sea, por ejemplo, si, no sé, pues si a mí me gustan los memes, o sea, Facebook es como que va a ser una retroalimentación y me van a salir más memes, ¿no? Hasta el Claro. punto en el que yo pueda pensar que Facebook solamente es memes, ¿no? Pero en realidad hay mucho más contenido, ¿no? Ujú. Y parte creo de la responsabilidad de tener una cuenta es hacer lo que está haciendo Alessandra, ¿no? O sea, plasmar intereses o objetivos dentro de nuestra plataforma, eh, y poder aprovecharlo, ¿no? O sea, al hecho de que si estás así, ¿no? En tu celular, que no parezca que no estás haciendo nada o que solamente te estás riendo, sino que haya, Ujú. que haya realmente, pues, algo esencial, algo que te va a nutrir, ¿no? Claro. Por ejemplo, no, yo no tanto en redes, la verdad. Em, y también lo que consumo en redes es como que ya tiré la toalla al respecto. Ya me resigné a que no voy a encontrar un buen contenido en redes, o tal vez no en la mayoría de las veces. Entonces, porque en verdad, o sea, no es, lo que consumimos en redes no te da una sensación de libertad, la verdad, o sea, las redes, porque, o sea, es como que tú crees que puedes escoger el contenido que tú quieres o puedes ahondar, ¿no? O bueno, esta es mi perspectiva, la verdad, ¿no? O sea, no necesariamente tienen que estar de acuerdo con ella, pero es que nuestros gustos están dados por un algoritmo, o sea, la mayoría de la música que escucha mi hermana la escucha porque el algoritmo de YouTube se lo ha recomendado, ¿no? Entonces es como que, y a mí también me ha pasado, por ejemplo, a mí me había pasado en un inicio con documentales y diferentes videoensayos sobre psicoanálisis me había pasado y entonces empecé a ver y empecé a ver. ¿Por qué? Porque el algoritmo de YouTube me lo empezó a recomendar y entonces en función a eso yo me di cuenta de que no podía nutrirme solamente de este contenido en YouTube. Entonces empecé a recolectar autores y empecé a comprar libros y a revisar distintos trabajos de investigación. Pero es interesante cómo es que, o sea, todo este interés que he tenido en los últimos meses respecto al psicoanálisis, o sea, sería un poco injusto decir de que solamente ha nacido de ahí, pero gran parte de eso se debe al algoritmo de YouTube, la verdad. Y no sé, siento que me está moldeando como individuo y me da un poco de miedo, la verdad. Sí, Pero, ¿por pero, qué lo ves como que te moldean si tú puedes elegir si verlo o no? No. Es que es como, es por la misma selección de contenidos, es limitada, o sea, encontrar contenido por ti mismo es un poquito difícil. Eh, eh, las redes lo que hacen es te sirven en una bandeja el contenido que te ofrecen y tú en función a ello escoges, ¿no? Entonces escoges uno y el algoritmo interpreta como que, tú quieres ver esto, entonces te voy a dar más de esto que quieres ver para que tú te quedes más tiempo en mi plataforma. Entonces vas consumiendo y vas consumiendo. Entonces yo lo que me doy cuenta es que esto se ha transportado digamos, al mundo físico, al mundo real, en el que partiendo, digamos, de el contenido que YouTube me dio recomendando, es como que lo he traspasado a la realidad y he estado leyendo bastante de psicoanálisis, más por una cuestión de interés, pero, o sea, llegué a la reflexión de que sí, o sea, todo eso había empezado por recomendaciones del algoritmo de YouTube, ¿no? Pero Entonces, es prácticamente como que, estás diciendo que no, o sea, no ha sido completamente libre para al momento de elegirlo, ¿no? claro, es que ha habido, digamos, es que han existido este tipo de, ¿cómo llamarlo? Interacciones o YouTube me ha ido recomendando esto, entonces es como que yo
esto ya, o sea, no ha venido de mí mismo, o sea, no siento, o sea, sí puede existir el interés genuino, pero no ha partido de mí, sino ha partido de un algoritmo. Y me puse a pensar en algún momento cómo es que esto puede llegarse a nivel más macro, ¿no? O sea, cómo es que las redes sociales están afectando tal vez nuestros pensamientos y a través de las tendencias, ¿no? Y cómo es que puede moldear posiciones políticas o posiciones respecto a un tema meramente a través de los algoritmos y a través de la recomendación de contenido. École, sí, yo por ejemplo, no sé, pues estaba buscando entrevistas y me salió esta entrevista de Mario Vargas Llosa, ¿ya? Ujú. Y Ya. salía donde, bueno, donde le preguntan sobre el lenguaje inclusivo y bueno, Vargas Llosa suelta pues, esta carcajada descomunal, ¿no? Y, y bueno, de pronto, ahorita he revisado el teléfono y me sale destruyendo el lenguaje inclusivo en 30 segundos, ¿no? Y salen varios videos así, ¿no? Entonces, Y te sale un video de Agustín Laje. sí, o sea, de alguna forma, yo pienso, eh, si no me equivoco, esta fue una de las herramientas políticas para poder ganar las elecciones cuando De postuló Donald Donald Trump. Trump. Era, por ejemplo, lo que hubo fue que empezaron a bombardear de videos y de información y de memes en contra de Hillary Clinton, ¿no? Y la hicieron Sí. ver en estas publicidades como pues el peor mal que le podría ocurrir a Estados Unidos. Yo no estoy diciendo que esté a favor de Hillary Clinton, pero obviamente esa forma de atacar mediante redes también afecta profundamente los tejidos de la llamada democracia, ¿no? Pues sí, totalmente. Y hoy en día por ejemplo, Facebook es una herramienta que está bastante controlada. No puedes subir cualquier cosa, ¿eh? De hecho, sí, o Hay, No, sea, claro, subes por aviones supuesto. con torres y te lo eliminan. Sí. Pero también, o sea, o sea, parte de las políticas de Facebook está en no subir contenido que digamos es, no sé si llamarlo políticamente incorrecto, pero es que esto no se debe a una cuestión ética de Facebook, sino se debe a una cuestión de no meter problemas a la empresa. ¿Por qué? Porque no sé si recuerdan que hace bastante tiempo hubo como, se citó a Mark Zuckerberg a declarar frente a un jurado, me parece, no sé si en calidad de testigo, no recuerdo muy bien el caso. La idea con estas cuestiones era no ir más allá, o sea, de que el contenido de Facebook no sea nocivo para algún sector de la población o para algún colectivo, y que los problemas no terminen con el individuo que hizo la publicación, sino que los problemas terminen en, en Facebook, que los problemas legales no se dirijan hacia el individuo, sino se dirijan hacia la empresa que difunde ese contenido. Entonces, eso, digamos que en parte, o sea, no es tanto por una cuestión de ética, sino es más por una cuestión de, no sé, necesidad de la misma empresa, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita mismo en esta cuestión de la pandemia, han estado circulando muchas fake news, sobre todo por Facebook. Facebook y WhatsApp son como que las plataformas de las fake news. Y justamente Facebook ha estado borrando muchas de estas publicaciones. Y, por ejemplo, al respecto al el hidróxido de cloro, creo que se le llama, han estado borrando bastantes publicaciones al respecto, ¿no? Y es como que mucho de la gente que consume estos productos lo toman como que Facebook está aliado con las grandes farmacéuticas y está eliminando esto porque, o sea, existe un lobby, ¿no? Entonces esta censura caemos un poco en lo que es puede llevarnos a formar conspiraciones, o sea, al respecto, cuando en verdad solamente responde a políticas de mercado. o sea, alimenta en sí al imaginario colectivo, pero es que, bueno, es bastante complejo, ¿no? O sea, explicar cómo funcionan las redes y todo es bastante complicado porque, eh, bueno, a Zuckerberg también lo llamaron
para que él dé testimonio si había vendido la información de un grupo determinado de personas, ¿no? En Facebook, ¿no? Que tenían quizás una tendencia radical, ¿no? Porque como lo dijimos, o creo que yo lo dije, ¿no? De que somos agricultores de memes, ¿no? La forma en cómo nos presentan el contenido también nos impulsa a nosotros a replicar ese mismo contenido. Es decir, no sé, pues, ponte, Rosa María Palacios dice algo y ahora yo lo digo al revés, o lo digo diferente, o lo digo en meme, o lo digo explicándolo en video, ¿no? Pero hay esta especie de presión en la cual todos nosotros tenemos la capacidad y la libertad de generar contenido. Y eso también es parte de la libertad. Pero esas influencias, no sé, pues en realidad somos productos réplica, ¿no? No podemos decir que hay autenticidad en casi nada de lo que hacemos, ¿no? Quizás nosotros en esencia sí, pero bueno, no me quiero ir al discurso filosófico ahorita. Pero lo que dices es cierto. Yo a veces siento que cuando escribo o se me dan una idea, se me viene una idea y estoy a punto de anotarla y pienso, pero esta idea ya fue desarrollada de diversas maneras y es como que yo también siento de que no, a veces, rayos, cuando puedo hacer algo que realmente pueda decir que es mío de pies a cabeza. Siento que a veces cojo argumentos de muchos lados y le añado un poco de lo que es mi pensamiento, pero eso termina siendo un trabajo que siento que es colectivo, no solamente es mío. Bueno, yo creo que la originalidad no existe o está muy sobrevalorada porque en sí somos un producto de nuestro contexto y todo lo que construimos como seres humanos o como individuos se da en función a lo que ingresa a lo que nosotros y consumirlo suena un poco feo, sino que en cuestión a lo que nos rodea, ¿no? Entonces, yo no puedo escribir en función a algo que no he leído o que no conozco o que no he visto, ¿no? Entonces, es justamente por eso que nuestra imaginación también se encuentra limitada a ello. Entonces, escribimos, construimos en función a lo que conocemos. Entonces, saliendo un poco de esta cuestión de las redes, y para no monopolizar la conversación, quería saber ustedes qué actividades han venido desarrollando a raíz de la cuarentena y en todo este contexto, justamente para, digamos, desarrollarnos como individuos y así. Si han estado leyendo algún libro, si es que han estado realizando alguna actividad, porque justamente parte de la dinámica de no volvernos locos o soportar mejor el encierro es tal vez hacer más productivo esto, ¿no? Justamente como había comentado, uno de los casos que se volvieron virales incluso fue el de Isaac Newton, ¿no? Que parte de sus investigaciones las hizo durante una cuarentena. Entonces, tengo esa curiosidad al respecto. Recuerdo que cuando se lanzó la cuarentena, 2 semanas después mis clases ya iniciaban. Entonces, teniendo en cuenta de que yo pasé de vivir sola con toda la libertad, en donde yo misma era mi jefa, me decía que hora llegar y todo ello, pasé a estar encerrada con 6 personas que me decían haz esto, haz esto, haz esto, así que yo estuve a punto de volverme loca, así que decidí centrarme 100% a mi carrera. En verdad, nunca había leído con tanto ahínco libros de derecho. Nunca había buscado artículos o intentar mejorar mi promedio, pero me enfoqué y nunca había sacado tan buen promedio como ese ciclo con mi carrera. En verdad, fue 100% carrera. Cualquier cosa que pasaba, las noticias, todo lo cerré, hasta lo de mi familia, y todo solamente me concentré en eso. Y a partir de ahí comenzaron a surgir nuevas cosas, ¿no? Aprendí lo típico se me salió el chef interior y aprendí a hacer postres o leía libros, pero sobre todo creo que me enfoqué también dejando de lado la carrera en películas. Comencé a centrarme en las películas de los que se llamaban de culto, buscaba listas de películas que debes de ver antes de morir y esas cosas, y me uní incluso a clubs de cine en Facebook y les preguntaba, ¿no? a los participantes de esos clubs algunas películas, recomendaciones, y nos poníamos a discutir sobre ello. Pero prácticamente gracias a ello creo que he sobrevivido. Bueno, sí, o sea, imagínense cómo hubiera sido
si no hubiéramos tenido internet, ¿no? O cómo lo han podido sobrellevar las personas que no tenían conexión. Claro. Pero bueno, en mi caso es diferente a la de Alessandra porque yo no empecé clases hasta hace un mes, así que estuve en un limbo, ¿no? Y sí estuve solo durante todo el tiempo de la cuarentena, ¿no? Entonces, lo que hacía era escribía todos los días, me desvelaba. Yo hace tiempo dejé de ver noticias, pero empecé a participar de este ritual, ¿no? Que era ver a Martín Vizcarra al mediodía, ¿no? Y eventualmente me cansé de hacer eso, dejé de mirar las noticias. Y miren que ahora los conozco a ustedes, ¿no? Que están tan lejos. Y se, pude planificar de alguna forma el consumo que hacía de libros, ¿no? Empecé a leer bastante historia, leía Íñigo García Vega, leía poesía, pero también veía bastantes películas que no había otra forma de hacer, pero sobre todo, de alguna forma creo que también se facilitó el hecho de tener conversaciones más profundas en redes sociales. Antes la superficialidad estaba en las redes y ahora, al menos en mi caso, he podido trasladar lo que soy a redes, ¿no? Que antes tal vez no me dignaba hacerlo, ¿no? Era como que tenía una cierta aversión, ¿no? A plantear mis ideas dentro de redes, ¿no? Pero finalmente lo hice, ¿no? Y creo que ha sido positivo desde ese punto de vista. ¿Y tú, Sebastián, cómo ha sido? A mí, digamos que mi situación era un poco parecida a la tuya. Justamente el ciclo anterior, correspondiente al primer semestre, decidí dejar de estudiar. Decidí dejar el ciclo para llevarlo en este, porque tonto yo pensaba de que la pandemia o la cuarentena iba a durar 15 días. O, bueno, no, tal vez no tampoco, pero sí estaba seguro que iba a durar unos pocos meses, ¿no? Y al final terminó extendiéndose. Parece que se va a extender mucho más. Aproveché ese tiempo libre pues justamente para tratar de leer lo más que pueda, porque yo tengo un problema de procrastinación y creo que es una cuestión que hoy en día se ha vuelto sumamente normal, más con las redes, ¿no? Sino que yo nunca he sido muy pegado a las redes, sino que era más bien de que supongo que era la ansiedad de sentir de que tenía como que tenía tantas cosas que hacer que no hacía nada y aproveché ese tiempo. Entonces, creo que es la época en la que más he leído, la verdad. Pero me hubiera gustado tal vez haber leído tanto de mi carrera como Alessandra, que es derecho, ¿no? Que es al final es tal vez una de las pocas cuestiones que nos une a nosotros dentro del instituto, que es el derecho. Que siempre lo he dicho, el derecho es una mera excusa para hablar de literatura, filosofía, poesía y demás cuestiones. Y justamente había empezado a leer, empecé leyendo narrativa y últimamente he estado leyendo más ensayos, he estado leyendo psicoanálisis y me he pegado bastante con eso. Y yo creo que uno de los libros que deberíamos leer en este contexto es el de Psicopolítica de Byung-Chul Han, que creo que es sumamente necesario. Yo creo que es necesario y es una buena excusa el encierro, el poder leerlo y cuestionarnos también respecto a nuestra libertad, porque pensamos de que en este contexto es el que no nos ha hecho libres, ¿no? O sea que después de mucho tiempo es que nuestra libertad se ha visto sometida por el mismo encierro y la verdad es que no es así. O sea, digamos de que el sistema, el mercado ha ido elaborando una percepción de libertad en la cual una percepción de libertad que en verdad termina siendo una libertad que genera coacción y entonces nuestra libertad como individuos es una mera ilusión, la verdad, es una ilusión y es una ilusión del mercado. Bueno, yo pienso que al menos en el Perú todavía hay
no sé si hablar de una visión paternalista respecto a la población, pero hay esta idea de rebaño, ¿no? O sea, es necesario aplicar la fuerza, es necesario, por ejemplo, sacar a las Fuerzas Armadas a las calles, ¿no? Por ejemplo, todo esto que sucedió, ¿no? O sea, es necesario todavía presentar los símbolos de la coacción para que las personas se limiten, ¿no? Más allá del hecho de, no sé, si tiene internet o si tiene un celular, si lo puedo coaccionar de esa forma, ¿no? Pero nuestra libertad también ha sido, con toda esta pandemia, hemos sido limitados bastante, ¿no? Por ejemplo, el tema de las mascarillas, que si bien tiene pues una motivación sanitaria, ¿no? También nos ha limitado a las expresiones faciales. O sea, no podemos, nos ha limitado también la comunicación. El otro día subí a un carro y bueno, yo escuché un precio y al bajar era otro precio, ¿no? Porque no había escuchado bien, ¿no? El otro día fui a hacer unos trámites a SUNAR y escuché, bueno, vi a señores de avanzada edad, ¿no? Solicitando que los orienten, ¿no? Dentro de la institución. Y había, mira, era un casco con el protector facial, encima la mascarilla, no cualquier mascarilla, era una KN95, había una pared, algo de vidrio, y bueno, de ahí están los señores que también estaban con su protector facial y su mascarilla, ¿no? Y la señora decía algo y al otro lado le escuchaban otra cosa y eventualmente empezaron a pelearse, ¿no? Porque no se entendían, o sea. Claro. Es interesante cómo se está evolucionando también la forma de comunicarse presencialmente, ¿no? Creo que ahora la gente más se mira a los ojos, ¿no? Pues sí, o sea, incluso hasta, como tú decías, la comunicación se ha visto mermada, el cómo nos entendemos, ¿no? Dentro de la misma tribu. Y en verdad es que los conflictos ocurren justamente por eso. Muchas veces ocurren por eso, por la ausencia de comunicación. A ver, puedo dar un contraste. Tú mencionaste el filósofo Byung-Chul Han. ¿Está bien pronunciado? Mejor no lo pronuncies. Dejémoslo como el filósofo surcoreano que tuvo el debate con Xi Jinping al inicio de la cuarentena. Byung-Chul Han. Ya. Tú mencionaste un filósofo surcoreano respecto a la libertad, en el cual se basa todo este podcast. Y recuerdo que hace unos meses he leído un artículo sobre él, sobre el mundo del mañana, ¿no? En el que hacía un contraste de por qué las medidas tomadas en países de tercer mundo, Latinoamérica, no funcionaron tan bien como lo hicieron en Asia. Y que todo ello, en gran medida, por no decir todo, se debió al manejo del Big Data. Es decir, el Estado tenía absoluto control sobre las redes respecto a sus ciudadanos. Y, o sea, y si nosotros estamos hablando acá de que nuestra libertad con este contexto se ha limitado demasiado, pongámonos en un contexto en donde no se podría decir que se ha mermado recién con esta situación, sino que ellos están acostumbrados y ni siquiera lo ven como algo raro el que el gobierno te controle a ti bajo las redes. Pues sí, y justamente el gobierno, de hecho esto creo que se refleja más, el Big Data se refleja más con el gobierno chino, ¿no? En el que, bueno, es que los chinos desarrollaron un mecanismo de control bastante sofisticado, en el que prácticamente instas a los ciudadanos a tener un buen comportamiento y si no poseen este buen comportamiento, entendiendo el buen comportamiento como aquello que le conviene o necesita el régimen chino, el gobierno chino, es que si es que no tienes este buen comportamiento, te empiezan a quitar determinados derechos como ciudadano, ¿no? O sea, claro, y también te dan premios. Te dan premios. Exacto. Te comportas bien esta semana y te damos descuentos en los supermercados y cosas así. Sí,
tienen todo un mecanismo de recompensa y de castigo, por así llamarlo, que justamente doblegan la voluntad de cualquier ciudadano. Imagínate, o sea, ¿cómo puedes tener una opinión disidente del gobierno si es que, no sé, no puedes acceder a internet, o no puedes realizar viajes porque no puedes salir de tu ciudad? Pero Entonces, este sometimiento de los ciudadanos, así, el aceptar que el Estado te controle respecto a ese tema de las redes, se ha debido también en parte a la ideología, ¿no?, que lleva implantados en ellos por miles de años del Confucio, la ideología del confucianismo. Entonces es como que ya no se ven individualmente, sino que cuando piensan en ellos, piensan en todos como sociedad. Y si estamos hablando de un riesgo como es el COVID, en donde ellos, en lugar de ponerse de un sentido egoísta y el ver por sus propios beneficios, han decidido pensar en un todo, y confiando en el Estado les han entregado, es como que aceptan ese control, porque de alguna manera ha resultado mucho más eficiente de las medidas tomadas acá, haciendo una comparación. Allá las cámaras te pueden percibir tu calor corporal, y si ven que estás con fiebre, te envían un mensaje a tu celular diciendo que han detectado en tal cámara y que tienes que guardar reposo en casa. Todas las calles allá tienen cámaras de seguridad, y si tú incumples la cuarentena, te enviaban un dron con una boleta diciendo de la multa, ¿no? O sea, eso es un país ya mucho más avanzado que el nuestro, donde tienen la infraestructura necesaria para poder realizar el control sobre el Big Data también. Y les ha funcionado muy bien. Corea, por ejemplo, ni siquiera ha tenido que plantear una cuarentena así de manera arcaica como lo hemos hecho nosotros, sino que han salido a trabajar, y las pruebas de COVID se han dado por miles, por millares, y te paraban en la calle y te regresaban la prueba. Así de sencillo era. Y no tuvieron que parar todo un país para salir adelante con la enfermedad. Nosotros lo hemos parado y tampoco hemos podido salir adelante, ¿no? Pero es una comparación. Es interesante, ¿no? Bueno, nosotros no, al menos nuestro estado no tiene esa capacidad, ¿no?, de respuesta como lo tiene China, pero es interesante cómo en nuestro país ha habido una especie de aglomeración mediática, ¿no?, en base al miedo. No sé si han recibido esos mensajes yo quiero leerlo, ¿no? No, hashtag, no seamos cómplices, ¿no? Si sales por unos tragos y lleva amigos de verdad, los necesitarás en el funeral, ¿no? Imagínate esto, ¿no? Esta forma de influir en las personas, ¿no? No es una forma positiva de hacerlo, pero es lo que ellos han considerado necesario, y han tenido, por supuesto, el apoyo de las empresas, ¿no? Para realizarlo, ¿no? ¿A qué punto hemos llegado también? Sí, porque recuerdo un poquito que tarde. Al inicio de la cuarentena sacaban su publicidad así súper triste de murió la abuelita, murió el abuelito, Entel, un día nos encontraremos. Y ahora no, ahora ya estamos de frente, o sales y te mueres. Prácticamente nos están diciendo esto, ¿no? Pero es que, más que nada, creo que también tiene que ver con la cultura ciudadana. Si en Asia ha podido funcionar, ha sido por eso mismo, por la cultura que tienen todos, y al verse como un colectivo en lugar de como un ser individual. Es el peruano vivo, es a mí no me pasa nada, yo estoy bien. Es que es bastante complejo, o sea, hablar del Perú y hablar de justamente de sus ciudadanos, porque ¿qué entendemos por Perú, no? O sea, y es que esto es un poco el discurso que se ha venido, o sea, hemos tenido un problema respecto al discurso que hemos venido empleando cuando hablamos de nosotros, que hemos visto bastante en política, que es nosotros tenemos tal necesidades, nosotros hemos construido tal cosa, o nosotros estamos de acuerdo con tal cosa. En verdad, ¿qué entendemos por nosotros en el Perú? O sea, nosotros somos los limeños, nosotros somos los provincianos, nosotros somos una tribu ubicada en el Amazonas. No hemos construido aún una identidad como nosotros, una identidad como peruanos. Entonces, es normal de que exista muchas perspectivas y también una poca identidad respecto con la colectividad, si nos entendemos
a todos como peruanos. Supongo que es una reacción normal el hecho de no sentirnos identificados como tribus. Es como que mi tribu se limita a, digamos, a mi cuadra, o mi tribu se limita a mi ciudad, pero no llegamos a ver más allá. Entonces, eso es un poco lo que, digamos, creo que es uno de los factores que se ha evidenciado a raíz de la pandemia, ¿no? Y por supuesto una crisis nos desnuda como sociedad, y la crisis que estamos pasando ahora no es por todo esto de la cuarentena, o sea, son cuestiones que habíamos llevado arrastrando desde antes, y que lo único que han hecho es que, razón de la crisis, pues han aprovechado ese punto de fuga para desatar, ¿no? Todo este panorama desalentador. Sí, es Siento bastante que controversial. Sí, continúa, Alessandra. se me fue un poco la idea, la verdad. Y te iba a mencionar algo así como que siento que ese problema de fragmentación de identidad no es solamente un problema que podríamos abarcarlo respecto a un país, podríamos ir incluso mucho más allá. O sea, el hecho de no identificarte con un país de manera colectiva como ciudadano también es un problema, pero también el hecho de hacerlo, de volverte muy patriota, ¿no podrían ustedes considerarlo un problema cuando se va al extremo? Es decir, el velar por los intereses de tu país, ¿no es por ello que se originaron también las guerras? No estoy hablando, estoy yendo por las ramas. No, o sea, sí, es interesante, ¿no? El tema de, bueno, estamos fragmentados, pero gracias a la globalización tienes la capacidad de sentirte hermano de una persona que está a 15.000 kilómetros de tu casa, ¿no? Hay también no sé si ese colapso de identidad es que gracias a la globalización, o sea, los procesos históricos de cada país han tenido pues una disrupción tremenda, ¿no? Es fácil, por ejemplo, a algunos adolescentes sentirse más identificados con un coreano que con un peruano, ¿no? O con alguien de su propia cuadra, ¿no? Y o sea, la noción de la tribu también ha cambiado, y eso se puede ver en la arquitectura, ¿eh? O sea, por ejemplo, no sé si han visto estos barrios o las urbanizaciones que son como, parecen cárceles, ¿no? ¿Has visto? Ya no puedes ni ver el jardín de tu vecino. Es como que, una pared, ¿no? Y encima arriba, no sé, un cableado eléctrico, ¿no? ¿Por qué? Porque esa persona, o la sensación de inseguridad que hay en el entorno, o sea, hace que edifique su casa de esa forma, ¿no? Completamente cerrada. Ya no hay una sensación de comunidad, ya somos células, ya hay más individualismo, ¿no? Entonces, cuando pensamos en las cuestiones, por ejemplo, de salud, sencillamente podemos decir, bueno, yo me enfermo, ¿no? Y ya, no hay problema, ¿no? Y simplemente olvidamos por completo, ¿no? Todas estas abstracciones, ¿no? Del Estado, ¿no? O del deber ser, o lo que deberíamos hacer, ¿no? Y, no sé, bastante complicado, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Vienen a ser estas cuestiones que nos termina definiendo, ¿no? O sea, no sabemos qué nos define como peruanos, solamente sabemos que estamos fragmentados, y que a lo mejor se está generando esta identidad en torno a la fragmentación, y en lugar de unirnos como individuos para lograr una meta en común, no podemos llegar a nada. O sea, servimos mejor como colectivo que como individuos, y podemos llegar a buen puerto de manera mucho más eficiente siendo un colectivo que actuando como individuos. Pero es que si no encontramos esas cuestiones en común que nos une, pues la colectividad se pierde, y se pierde también todo aquello que hemos construido como nación, o que tratamos de construir como nación. Claro, pero ¿cuándo podríamos decir que alguna vez la hemos tenido? Si vemos hacia atrás en la historia,
el Perú en sí siempre ha estado separado, ¿no? La clase alta, la clase baja, los encontramos ahí a los indígenas y luego los españoles, y luego como con el correr de los años esa división estaba allí intacta. Uno cuando quiere insultar o se vuelve una publicación famosa porque ha sido centrado en el racismo, tipo esa persona le ha dicho chola a alguien o cosas así. No sé, es decir, hay una división invisible pero intacta en nuestro país. Y esa división ha estado desde los inicios de la formación del Perú. No es como que Sí. se ha dado recién. Y para que se arregle es una cuestión que... Una utopía, la verdad. No siento que vayamos de alguna manera a conectarnos así con una colectividad como... Por ejemplo, se supone que epidemias, como esta epidemia como la que hemos tenido, estas circunstancias lo que deberían hacer es que nos unamos, ¿no? Como país, pero igual aún así hemos encontrado muchas diferencias en donde yo entiendo perfectamente por qué las personas han salido a pesar de las restricciones que se han dado por los trabajos informales. O sea, ¿cómo esperas que una persona salga adelante o de comer a sus hijos si es que no lo dejan salir? Sentía que eran medidas que se estaban tomando mirando más el lado para la gente que podía mantenerse sola y no estaban mirando a esa proporción que en verdad es muy gran parte de la población peruana respecto a los trabajos informales. O sea, es un ejemplo más de cómo también las medidas en cierta parte han sido indiscriminadas respecto a ellos. Pues sí, estoy completamente de acuerdo, ¿no? O sea, los problemas que tenemos ahora no los venimos arrastrando desde muchos años. El problema del racismo, el clasismo y esta división que existe entre peruanos viene desde que Europa desembarcó en América, ¿no? Entonces, 12 de octubre de 1492. Bueno, o sí, sea, me acuerdo. esa fecha nos ha traído una serie de taras y complejos, ¿no? Muy, Sí, muy complicados, ¿no? O sea, por ejemplo, la percepción racial en los países del primer mundo es completamente diferente, ¿no? Si ellos, por ejemplo, el otro día yo tengo un Claro. conocido de la India que subió una foto de una turista sentándose al costado de un vendedor de artesanías en la India, ¿no? Y eso en la cultura de allá es completamente impensable. ¿Por qué? Porque la persona que está ahí, o sea, no importa el oficio que tenga, si tiene una casta social diferente, o no puedes sentarte con esa persona, no puedes ni siquiera dirigirle la palabra, ¿no? Y lo que sucede acá en el Perú, ¿no? O sea, por ejemplo, hablar del racismo o criticar la idea de racismo es completamente eh, burlada, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que sucede en Estados Unidos respecto a estas luchas raciales acá es como que qué extraño, ¿no? Acá yo lo puedo hacer libremente y a mí nadie me censura, ¿no? A mí nadie me dice nada, a mí nadie me cuadra, ¿no? Y Son distintas formas de racismo, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá en Estados Unidos lo que vemos es el racismo contra las personas de color. Pero, por ejemplo, anda a Asia. Vemos ahí, o sea, yo siento que ahí toda la gente como que se une y es más bien como racista hacia los extranjeros. En Corea se puede ver un gran racismo hacia las personas de otro país, que no sean ellos, hacia las personas de color, hacia las personas latinas o incluso a los americanos, hacia los estadounidenses. Sí, completamente. Y sucede en varios países de Asia, ¿no? Por ejemplo, Japón también, o sea, su política migratoria es bastante estricta, ¿no? Incluso más estricta que la de Estados Unidos, con la de Estados Unidos de Trump. Y justamente es eso. Pero con respecto a lo que habías dicho, Alessandra, yo no creo que o sea, no se pueda construir digamos, no se pueden romper estas cuestiones que venimos arrastrando, estos problemas sociales, ya sea el racismo o ya sea el Claro, clasismo. por un momento yo Y pensé al inicio de la cuarentena que iba a pasar que nos íbamos a unir como un país porque lo que nos tocaba vivir era demasiado grande para nosotros y que la única manera de salir adelante era uniéndonos. Pero luego vimos lo que pasó y dije, oh, vaya, otra oportunidad que se nos va, ¿no? es que cancelaron las partidas de fútbol. sí, pues Hay,
Esa es una buena, ese es un una buena cuestión que nos unió como, creo que fue una de las pocas veces que vi a tanta gente, o sea, identificada como peruano, que fue cuando jugó ¿El mundial? se jugó el Mundial. mundial, ¿no? Bueno, más exactamente las eliminatorias, ¿no? Al Sí, final de las eliminatorias. no, claro, en el partido no me acuerdo con qué país lo tuvieron, la verdad, pero Dios, salí a la calle y no había ni un solo taxi, todo estaba vacío, y eso que yo estaba por el centro y nunca había visto algo así, fue increíble. Y cuando salió que el Perú había ingresado al Mundial, la algarabía que se alzó después, ¿no? Toda la gente, las barras, todos salieron a las plazas, hicieron por todas las calles, sonaban las trompetas y duró por horas hasta la madrugada. Recuerdo que estaba con mis amigos en un grifo y los policías venían ahí para ver quiénes estaban tomados y conducían. Y es como que decías, ya, solamente, ni siquiera te detenían, solamente te decían, ya está bien, pero por favor con cuidado. O sea, ni siquiera los policías querían controlar eso. Claro. La fiebre del fútbol. Claro, y eso fue justamente, o sea, y justamente los policías, y bueno, yo puedo imaginarme que los policías no actuaron, o sea, según la ley, justamente por este sentido de unión como tribu, o sea, después de mucho tiempo, o sea, teníamos esta percepción de ser un solo pueblo, o sea, de que teníamos una historia en común, o digamos, algo en común. Y pues este sentido de pertenencia hizo que los policías de cierta forma buscaran la protección de los mismos. Es como si te encontraras un amigo, o sea, lo último que harías es aplicar algún método disciplinario, ¿no? Pero es curioso también porque así como nos podemos unir como un solo país por el equipo peruano de fútbol, también se separan, ¿no? Cuando los partidos, no sé, los subequipos están jugando, la Alianza, la U, o sea, Los también equipos locales. ya ellos, y la gente se divide otra vez. Pues sí, es que justamente por este sentimiento de pertenencia a una tribu también nos obliga a, a rivalizar con otras, ¿no? Porque, o sea, todo aquello que esté fuera de mi tribu es una amenaza, o sea, y es una cuestión evolutiva, ¿no? O sea, la supervivencia de mi tribu está dada en función a mi rivalidad con la otra. Es parte también de, bueno, la necesidad de hacer una catarsis, de alguna forma. A ver, por ejemplo, no sé, los intelectuales, ¿no? Hacen sus catarsis a través de obras, ¿no? Los políticos a través de improperios. De alguna forma uno tiene que liberar nuestras frustraciones más personales, ¿no? Entonces eso está en el sentido más humano que existe, ¿no? Entonces también debemos atender que la restricción de las libertades, volviendo al tema central, y respecto a las redes, ¿no? Nos ha también llevado al punto de llevar nuestras frustraciones a casa, ¿no? Y si no me equivoco, y disculpen que haya cambiado el tema, o sea, ha aumentado también la violencia intrafamiliar, ha aumentado las violaciones, entonces también, o sea, lo que antes a otras personas pues los motivaba a descargar quizás su furia a lo externo, ahora llevan todas sus frustraciones personales, se sienten impedidos, ¿no? Impotentes, ¿no? Claro, y justamente o sea, esto se debe a que en el Perú existe un grave problema intrafamiliar, ¿no? En donde no hemos aprendido a cómo convivir como familia, como colectivo, o sea, nuestro sentido de identidad para con nuestra familia, o sea, solamente se ve a esta construcción social que tenemos de unión, de que mi familia es mi familia, o sea, y también creo que, o sea, en parte puede ser que has unido algo, pero es que es como pegar con cinta algo que ya está roto, o sea, está roto, o sea, está roto. No, por más que utilices pegamento, no va a ser igual. Y justamente esta cuestión de la familia, o sea,
de protegerse como familia frente al resto, es lo que nos ha hecho no cuestionarnos a nuestra familia, porque, o sea, yo no puedo hablar mal o sea, poniéndome en su lugar, yo no puedo hablar mal de mis padres, porque eso sería atentar contra mi familia, y mi familia es mi tribu, y mi tribu es mi identidad. Entonces, criticar a mi padre es criticar mi sentido de identidad. Entonces, eso es algo que a nivel inconsciente no toleramos. Entonces, no llegamos a solucionar los problemas que venimos arrastrando desde antes. Y ejemplo de ello es la violencia intrafamiliar. O sea, el padre le pega al hijo, entonces este hijo cuando tenga a su hijo le va a pegar. Entonces, y como nos hemos metido a eso de que no se deben cuestionar las acciones del padre, entonces esta cadena va a seguir y va a seguir. Y no podemos romper con esto hasta que aprendamos a cuestionarnos, inclusive a veces a cuestionar nuestra familia y por tanto nuestra identidad. No siento que el que cuestione a mi familia sea mi identidad, la verdad. Yo me siento un ser completamente externo a ella. No me identifico para nada con ella. Es decir, como que pueden haber conflictos, pero no sé, yo me veo completamente separada, ¿no? Una cuestión soy yo como persona y otra cuestión es mi familia. Nunca, no he podido verlas unidas. Así que quizá eso no lo puedo traer. El primer momento de sentido de identidad que encuentra la persona es justamente su familia, porque es el contexto que conoce. O sea, bueno, ese es el primer momento, ¿no? Y después, obviamente, cuando empiezas a interactuar con otros individuos, o sea, ya sea el colegio o ya sea cuando empiezas a crecer más, poco a poco se va separando, ¿no? O sea, pero bueno, en las familias peruanas, o al menos esa es mi percepción, es de que las familias, o sea, normalmente tienden a ser, digamos, familias que son grandes. Entonces, en la que inclusive nos regimos por Jerarquía. una jerarquía patriarcal, justamente, ¿no? Es la que el abuelo es como que es la cabeza, ¿no? O sea, y en función a ello es como nos organizamos como familia, ¿no? Y justamente es por eso que tendemos a construir en función a nuestra familia, una identidad, ¿no? Pero, claro, o sea, ese no es el caso de todos. Es interesante, ¿no? Es como que es por ejemplo, el comedor familiar es una actuación teatral, ¿no? Es como que el abuelo se sienta aquí, la abuela se sienta acá, ¿no? Tú al costado de tu tío, que esto, que el otro, ¿no? O sea, sí. Por ejemplo, mi abuela era una directora, ¿no? de las cosas que sucedían, o sea, tú tenías que conversar de tal tema y tal, y, o sea, ahí es ceremonioso, ¿no? Lo que sucede en las familias. Pero yo quería comentarles respecto a lo que comentaste, ¿no? O sea, es el primer lugar donde encontramos nuestra identidad como cultural también, ¿no? Y ahora los niños pues tienen a la mano pues un celular, ¿no? Es increíble, ¿no? O sea, yo creo que alguna vez he escuchado que en Europa ya los niños de 5 años ya pueden estar mandándose WhatsApp con su enamorada, ¿no? O sea, es algo que para nosotros es impensable, ¿no? O sea, entonces... A mí me costó 18 años y a ellos solamente 5. Claro, imagínate la velocidad, ¿no? Qué rápido desarrollan su sexualidad. Y imagínate que, por ejemplo, hay también una disrupción de las redes en cómo uno se percibe culturalmente. Por ejemplo, recuerdo que mi hermana, un día yo estaba hablando con ella y me empieza a hablar pues con un acento argentino, ¿no? Y yo le pregunté, oye, pero ¿tú acaso eres argentina? Y me dije, yo no soy argentina, me dijo, ¿no? Y, por ejemplo, creo que eso pasó con el Chavo del Ocho en Venezuela. En Venezuela prohibieron el Chavo del Ocho. ¿Por qué? Porque los niños empezaron a hablar como mexicanos. Y no sé, creo que hay un montón de memes sobre lo mismo ocurriendo acá, ¿no? Porque pues sí, o sea, hay expresiones mexicanas que nosotros las hemos tomado más que nada por las redes, ¿no? Yo sí trato de no usarlas porque siento que sí atenta contra mi identidad, o sea, siento que no me pertenece. Pero, o sea, claro, la maquinaria cultural de
de México es tan grande que termina influyendo en nosotros, ¿no? Inclusive mucho antes, ¿no? La época del cine dorado introdujo bastantes palabras al, 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 al colectivo que muchas de ellas pensamos que siempre han estado acá y la verdad es que no siempre han estado acá. Por ejemplo, yo me pregunto en qué momento en el Perú empezaron bueno, las empresas de mariachis, ¿cuándo se hicieron, cuándo empezaron a constituirse, ¿no? Pienso que fueron con lo mismo que dijo Sebastián, el cine dorado, que hizo el boom en México. Vamos, que era muy, muy romántico ver la escena, ¿no? Del mariachi ir a tocarle serenata a la chica. O sea, fue una cuestión que supongo que en su época habrá conmovido a varias. Yo me imagino a mi abuelito ir a tocarle serenata a mi abuelita. Es súper romántico. O sea, sí. Es un elemento que es totalmente, o sea, debería ser totalmente extraño a nosotros y es bastante común, creo, pero nunca me había puesto a pensar por qué. O sea, en estas épocas de globalización, en donde todo se consume en las redes, las masas, ¿por qué sería, no lo siento yo algo extraño? Es por las mismas, es porque también estamos cada vez más conectados, entonces por las mismas redes es normal de que ciertas expresiones o ciertos dialectos, lenguajes se nos pegue, o sea, por la misma dinámica que tenemos, o sea, ya no solamente es conversar o el diálogo no se limita solamente con la gente que coexiste contigo a tu alrededor, sino que justamente las redes nos ha llevado a más allá, o sea, y es una dinámica que es totalmente vertical, o sea, yo podía conversar con alguien y la dinámica se daba de manera horizontal, o sea, y hasta se retroalimentaba, pero a raíz de las redes, o sea, es como que viene de arriba hacia abajo, o sea, sea a través de publicaciones, puede ser a través de memes, puede ser a través de productos culturales, pero se da de manera totalmente vertical, ¿no? Entonces yo tiendo a adoptar el individuo tiende a adoptar estas cuestiones porque es parte de o sea, se vuelve parte de su identidad, o sea, su identidad ya deja de ser los individuos que coexisten con él, sino también están los individuos con los que interactúa a través de las redes. Bueno, es que ya estamos en un mundo tan conectado. Es Claro. difícil, por ejemplo, hacer lo que hizo Velasco, ¿no? Que fue una completa reforma también a la percepción cultural, ¿no? Cerró también, de alguna forma, el acceso a la música extranjera. Creo que prohibió un concierto de Santana, ¿no? Claro, creo que Santana entró antes de pisar el suelo peruano, le hicieron regresarse. Sí, o sea, imagínate, o sea, ahora ya es impensable, ya cualquiera puede acceder, no sé, si quiere escuchar rap sudafricano, lo puede hacer, ¿no? O si quieres escuchar, no sé, metal mongol, lo puedes hacer, ¿no? Claro, pero yo no veo negativo eso. En verdad, yo no siento que pierdes tu identidad por escuchar o aprender de otra cultura. Más bien, a eso iba con lo que dije antes, ¿no? A veces el tener la identidad, ver la identidad como algo extremista, decir por ejemplo, yo soy peruano, e no ir en contra, pero sí es como que sentirte tan identificado que pones una barrera con otras culturas. Y creo que ese ha sido el origen, la verdad, de muchos problemas bélicos que hemos tenido. Más que identificarse no es el punto, sino conocer otras culturas. No siento que es apropiación. Yo no me siento rara por ir utilizando palabras mexicanas o no sé, escuchar otros tipos de música. Hace tiempo me mandaron algo de rap indio o rock indio, pero no lo veo como que es algo negativo. Más bien siento que es algo positivo, siento que rompe barreras, más que nada, barreras geográficas, políticas, va más allá de todo. Pues sí, es una posición bastante interesante, sino que Sí, sé que es una posición media love and peace, pero Sí. me siento que es algo positivo. Pues sí,
es interesante, pero o sea, también es como que para yo conocer una cultura distinta, o sea, ellos tienen que asumir su identidad dentro de esa cultura para poder transmitirme, porque, o sea, imagínate si la identidad, o sea, yo tengo esta percepción de que nuestra identidad a nivel global, sobre todo en las urbes del mundo, se está dirigiendo a una totalmente homogénea y esta viene desde una perspectiva horizontal, o sea, occidental, perdón, viene desde una perspectiva occidental. Estamos poco a poco, no sé si perdiendo nuestra identidad, pero estamos asumiendo una nueva identidad, ¿no? O sea, ahorita pues, si no fuera por la barrera del idioma, fácilmente podrías hablar de muchas cuestiones en común con una persona que vive en Nueva York. O sea, tendrían cuestiones en común, más allá de nuestra mera condición de humanos, sino que entonces podemos hablar de cuestiones culturales que nos son familiares, ¿no? Y en parte es esto, la identidad se está construyendo, no sé si la identidad se está construyendo hacia una nueva, más homogeneizada, o se está perdiendo. Perdiendo. Pues es una cuestión que creo que podemos dejar sobre el tintero para ¿Una próxima sesión? tal vez, posiblemente, ahondar más. Sí. Es algo que podríamos cuestionarnos un poco más, ¿no? Hacia dónde nos estamos dirigiendo. Yo creo Pero que es complicado para nosotros hablar de eso porque, o sea, también nosotros, o sea, somos jóvenes, también estamos construyendo, ¿no? Parte de esa Claro. identidad, ¿no? Y Entonces, aparte de ello, el ser humano es un ser cambiante. O sea, no vas a creer que algo esté estático. Siento que estás viendo el sentido de identidad como algo de que ha estado así y tiene que estar así a lo largo de nuestra historia. O sea, la globalización siento que es no. Ajá. No, o sea, yo más o menos lo que trataba de decir era de que nuestro proceso, o sea, el proceso de nuestra construcción de la identidad poco a poco está dejando de ser orgánico. O sea, obviamente la cultura no es estática y nuestra identidad se va formando a través de las distintas dinámicas sociales que tenemos. O sea, yo creo que nos estamos dirigiendo hacia una construcción de la identidad, creo que cada vez menos orgánica. es más divergente, ¿no? Sí. De aquí a unos años, no sé, quizá unos 50, 30 años, con toda esta migración que ha habido de Venezuela, ¿cómo será nuestra nueva identidad, por así decirlo, no? Se están fusionando dos culturas ahora, la peruana y la venezolana. O sea, yo siento que la identidad también en sí es algo cambiante. Sí, bueno, tocando el tema de la migración venezolana, recuerdo que fui a un recital de poesía, pero era sobre la literatura Nikkei, y no recuerdo el otro tipo de literatura, creo que era los Nikkei, creo que son descendientes de los japoneses, y había otro que era respecto a la descendencia china. Y yo me preguntaba, ¿no? O sea, en algún momento va a haber pues una fusión de la literatura venezolana con la peruana, ¿no? Y yo me acuerdo que se los pregunté, ¿no? Y les advertí, ¿no? Estén preparados, ¿no? Porque quizá de acá a 10, 20 años va a haber ese tipo de eventos culturales, ¿no? Entonces tampoco podemos pensar y centrarnos únicamente en estas fronteras que no existen, pero es importante también conocer nuestras perspectivas históricas y no irnos demasiado a la tangente, ¿no? Hasta el punto de alienarnos, ¿no? Las herramientas que tenemos a nuestra disposición también no solamente sirven para construir nuestra identidad, sino que también pueden destruirlas, o simplemente podemos plasmar nuestra identidad en redes, ¿no? Por ejemplo, el quechua ha sido partícipe de este plasmar, ¿no? Dentro de las redes sociales, ¿no? No sé, creo que hay personas que empiezan a enseñar quechua en TikTok, personas que tienen sus canales de YouTube, ¿no? Entonces, también hay un punto de vista positivo respecto a estas cuestiones, ¿no? Se está plasmando algo, se está plasmando la historia, ¿no? A cada momento se está escribiendo algo en redes, ¿no? Entonces, habrá que ver, ¿no? Son cuestiones bastante complejas, ¿no? Quizás nosotros
no lleguemos siquiera a definir o rozar el resultado final de este proceso histórico, ¿no? Y bueno, chicos, supongo que estamos llegando al final de este podcast del que hemos hablado de muchas cuestiones, menos de derecho y tal vez por ahí un poquito de literatura. Pero qué bueno que siempre esté a la orden este tipo de cuestiones. Siempre podamos discutirlas. No sé si tienen algunas palabras antes de cerrar. Bueno, ha sido un gusto, sigue siendo un gusto toda esta experiencia con el IPDL. Espero que podamos continuar con nuevas sesiones y que más personas puedan escuchar esto, ¿no? Y ¿no? Utilizar las redes de una forma más, no sé si productiva, pero al menos, no sé si llamar esto entretenimiento, pero sin duda nos ha entretenido a nosotros. Sí, Lo importante creo Sí. que lo importante es que cada uno encuentre una manera de aprender más. Que sea de todo un poco, pero que sea aprender. Así que nos vemos, chicos. Muchas gracias por esta oportunidad de hacer esta conversación muy entretenida. Rodrigo, Sebastián. No, muchas gracias a ustedes y espero que nos puedan acompañar en una segunda oportunidad. Por lo pronto, eso ha sido todo. No, I won't leave you here. We can run together. Listen, if we run together, they will shoot us from behind. We both die. So, how's about you here? They will kill you. No,